Nacional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, que durante 5 décadas nos viene ilustrando con datos de interés nacional, y el doctor Sebastián Mantilla Vaca, articulista, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos. Les invitamos a hacer, más allá de lo que fuera el 2023, datos importantes, por cierto, lo que constituye el desafío y la expectativa del 2024, donde hay hechos, personajes, problemas que esperan resolución en el nuevo año, partiendo de un hecho, como nos ha ilustrado Polibio Córdoba, cifras claves sobre el país, sobre fuentes oficiales y proyecciones. ¿Cómo ve al Ecuador con estos desafíos, doctor Polibio Córdoba? Muy buen día. Buen día, pues Miguel, nuestro amigo que también nos acompaña. Sí, como tú bien dices, Miguel, llevamos 50 años en esta actividad aquí en el Ecuador prácticamente. Cumpliremos pues, en este mes de diciembre los 50 años y ya estamos en este año número 50. Es importante todo lo que se ha escuchado, que lo he venido escuchando desde hace más de una hora, analizando cómo lo hacen con profundidad, todo lo que es la situación actual y qué es lo que se debe hacer en el futuro. En este trabajo que yo lo voy a mencionar ahora, es un trabajo que lo realizamos a fines del mes de diciembre. Es bueno decir dónde se hizo, pues se hizo en 17 ciudades, áreas urbanas y rurales, es decir, 34 lugares de estudio, con 2.243 personas que son seleccionadas siempre desde 16 años en adelante y por género, pues, hombres y mujeres. Digamos, respecto de lo que se venía analizando, ver qué es lo que piensa la población sobre la percepción del momento actual. ¿Cómo se siente? ¿No? ¿Cómo ven el país al finalizar el año 2023? Y vemos concretamente, un 37% consideró que el país va por buen camino. Realmente cierto entusiasmo, pero un 50% no está seguro, o simplemente pues piensa que a lo mejor vamos como estábamos antes, lo cual no es nada recomendable. Y de esa forma entonces estamos frente a una situación de expectativa, ¿no? Y bueno, díganos concretamente cómo ve usted el año 24. Y vemos que un 39.8% dice que será mejor el 2023, pero hay un 22% que piensa que será peor, ¿no? Y esto pues o peor o será igual. De esta manera entonces vemos que las perspectivas no son pues unas perspectivas muy definidas de que vamos a ir mejorando la situación el próximo año. En cuanto a las perspectivas económicas, una tercera parte ve prosperidad. Un 28% anticipa dificultad, ¿no? Y un 31% dice, en este país seguirá lo que hemos sido siempre. Igual. Entonces, y díganos, ¿cómo ve usted al nuevo presidente Noboa? Comenzó con un 51% prácticamente, y a las 3 semanas y algo más, se situó en el 64%, ahora un 66% califica como su actuación buena o muy buena, lo cual también es alentador. Pero aquí también viene un asunto que es importante. Y bueno, y a la Asamblea, que es
el problema tan serio que se ha tenido en el país y que se sigue teniendo, ¿cómo ve? ¿Cómo ve la situación? ¿Usted aprueba la gestión que ha realizado hasta ahora la Asamblea Nacional? Tiene un 34.6% que acepta, pues casi la mitad de lo que dice el presidente, ¿no? No se olvide que la Asamblea anterior, a mayo del año pasado, 2023, bajó a 4%. 4. Quiere decir, pues, que hay una recuperación. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es preocupante la credibilidad que proyectan los asambleístas. Solamente un 20% de la población dice que les cree a los asambleístas. Y prácticamente hay un 80% que no les cree, que no ven en la asamblea pues una situación que podría decirse que se proyecta al Ecuador en una mejor situación. Solamente quisiera decir, ¿cómo vio la población cuando le dijimos los hechos, los personajes que más se destacaron el año anterior, y para ver cómo es lo que se proyecta hacia acá? Cuando le preguntamos en cuanto al mundo en general, ¿cuál fue el acontecimiento que más despertó a usted el año anterior en lo que se refiere al mundo y su gestión? 23%, la gran preocupación, la guerra de Israel y Hamas. El 7% la guerra de Rusia y Ucrania. Yo también, pues que se dieron elecciones en varios países, lo cual quiere decir que hay democracia en actividad, y eso lo vio un 6%. También, bueno, como opinión de los ecuatorianos, consideraron que el país, nuestro país Ecuador, sí estuvo en la mira del mundo, sobre todo cuando se dio una situación que no se había dado pues en el pasado, en lo de la muerte cruzada. También, como un aspecto que consideraron que repercutió a nivel nacional e internacional, fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero también, pues, la delincuencia, ¿no? La forma como la crisis económica no ha podido ser superada. Vio, tal vez también como un evento positivo, el triunfo de Javier Milei en Argentina, pero ¿cómo es lo que la migración se avanza? Los países lanzan a personas, y en eso los ecuatorianos también han avanzado, en la cuestión de la migración. Eso es, digamos, lo que se dio de parte de los ecuatorianos, lo que se ha dado en el mundo. Y en el Ecuador, ¿qué fue lo más importante? El cambio de gobierno, la disolución de la Asamblea, pues por la muerte cruzada, las nuevas elecciones, el nuevo presidente, también el asesinato de Fernando de Villavicencio, pero una cuestión muy grave, el avance de la delincuencia, el avance del sicariato. Y también mencionaron los ecuatorianos, pues, positivo, el metro de Quito, ¿no? Pero especialmente los quiteños. También nos disgustó los apagones y los cortes de luz, que esto incluso contribuyó también a que la gente no se sienta bien. Vio positivo, desde luego, porque los ecuatorianos también ven lo positivo y negativo. La actividad de los deportistas, que quedaron muy bien en el mundo, la Liga Campeón de Sudamérica, ¿no? Y pues de esa manera fue como un aspecto que puso a la población en una situación más positiva. Ahora, claro, es importante ver cómo piensan respecto del futuro, cómo ven los problemas que se los vienen. Claro, vamos a hablar del futuro, Polibio, para que lo desarrolle con el profesionalismo que tiene. Quisiera el primer comentario del doctor Sebastián Mantilla Vaca. Bienvenido, un venturoso 2024. ¿Cómo le vio al país del cierre del 2023 y estos grandes desafíos que tenemos en medio de incertidumbre? Sebastián, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo igualmente al doctor Polibio Córdoba y a todas las personas que nos escuchan. Aprovecho la oportunidad para mandar un venturoso y los mejores deseos para todas las personas que nos escuchan y que sus anhelos y más caras metas y deseos se cumplan en este año 2024. Bueno, la situación es complicada. Yo creo que cuando analizamos los datos recogidos por
datos en este mes de diciembre, de alguna manera usted ve que hay yo diría, no sé si me equivoco, un cierto optimismo de parte de la mayoría de la población frente a lo que podría ser el año 2024, pese a que vivimos una situación bien complicada. Es decir, venimos de un año 2023 que ha sido realmente muy conflictivo en el ámbito político, que llevó básicamente a la declaratoria de la muerte cruzada y a las elecciones anticipadas. Con las elecciones anticipadas se dio justamente el asesinato de la ex asambleísta Fernando Villavicencio, una situación nunca antes vista en el país. Y los últimos casos también que pudimos ver de esta penetración del narcotráfico en la justicia, en la penetración en la fiscalía y en algunos otros ámbitos del Estado, donde la narcopolítica aumenta. Es decir, la situación también es complicada en el país en términos políticos, en términos de inseguridad, no se diga las muertes violentas. Mire usted, cuando toma uno las estadísticas de las muertes violentas en el año 2018, de 5.9 muertes violentas por 100.000 habitantes. Subimos en el año 2019 a cerca de 25 muertes violentas por 100.000 y ahora estamos cerrando el año 2023 con 44 o 45 muertes violentas por 100.000 habitantes. Es decir, se ha triplicado, por no decir cuadruplicado, el índice de muertes violentas en el país por asesinatos, sicariatos, etcétera, en estos últimos años. Y el escenario es complicado, es difícil, no se diga en el ámbito económico, un gobierno que está iniciando, que tiene un problema fiscal grave, está desfinanciado y que de alguna manera va a tener que hacer esfuerzos grandes para poder salvar o poder pagar, por ejemplo, el gasto público en estos primeros meses de gobierno. Es decir, tiene también un año muy cortito, donde tendrá que emplearse a fondo para tratar de mostrar resultados, si es que la intención del presidente Noboa va a ser optar por una reelección. Entonces, en ese sentido, yo diría, Miguel, que pese a esa situación, se nota hasta cierto punto como un ambiente de optimismo, pero todo depende mucho de lo que pueda hacer el presidente Noboa en estos primeros días o semanas de gobierno. No podemos ahorita, y creo que la gente es muy consciente de que apenas acaba de asumir el mandato y no le podemos exigir mucho, pero creo que ya a medida que vayan avanzando las semanas, es decir, ya a finales de enero, posiblemente los 3 primeros meses de gobierno, la gente va a estar un poco a la expectativa de cuáles van a ser los resultados que de alguna manera comience a arrojar la gestión del presidente Noboa. Es decir, creo que todo está también un poco dependiendo de lo que pueda hacer el presidente, más de lo que pueda hacer la asamblea. Como todos sabemos, una asamblea que prácticamente un poco repitió, reeligiendo a algunos asambleístas, por ejemplo, en el caso del bloque de Alianza País, no se diga también el caso del Partido Social Cristiano y otras fuerzas políticas. Es decir, de la asamblea no podemos esperar mucho. Yo diría, básicamente habría que esperar en las primeras gestiones que pueda hacer Noboa para resolver los problemas más gruesos que tienen que ver con el ámbito económico, el tema energético, el tema de la inseguridad, que creo que son los 3 aspectos claves que más preocupan a la gente. Sebastián, el país exige lineamientos claros. Esto ha sido parte del problema, la falta de concreción en las políticas, a sabiendas de que es un periodo corto, que corre el tiempo y cada vez le quedan menos días y semanas a este gobierno. Sí, es importante que justamente en medio de el tiempo tan corto que tiene el presidente Lasso pueda de alguna manera no caer en esa especie de inercia o de, digamos, de gestión sin, digamos, resultados o sin apuntar resultados, como fue la gestión del expresidente Guillermo Lasso. Creo que a diferencia de eso, digamos, hay el peligro o de que eventualmente Noboa pueda caer en una situación más o menos muy parecida, es decir, de tratar de poner énfasis, quién sabe, una especie de campaña o estrategia de comunicación para tratar de proyectar o decir que el gobierno eventualmente está trabajando, está haciendo algo, pero a la final no hace nada. Yo creo que frente a los problemas que tiene el país, que son muy graves, creo que el gobierno del presidente Noboa tiene que de alguna manera mostrar ahí sí un giro importante. Y creo que en el ámbito de la seguridad son aspectos que se pueden ir viendo resultados. Yo creo que ya los 3 primeros meses, independientemente de lo que pase con la consulta o la reforma, digamos, la consulta popular o este referéndum sobre
la reforma constitucional que tiene que ver con la intervención de Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Creo que la solución no va por ahí, como muchos expertos también en temas de seguridad ya lo han mencionado. La solución de la inseguridad no va a depender o no depende mucho de la intervención de Fuerzas Armadas apoyando a la Policía Nacional, sino depende de un conjunto de políticas públicas y un conjunto de acciones que se pueda hacer desde las distintas instancias del Estado. Y una de esas, la más importante, es la que tiene que ver justamente con el caso Metástasis. Mire usted cómo hasta cierto punto la justicia está corrompida por el narco. Y eso ha hecho que prácticamente el trabajo que hace la policía o los fiscales cuando llegan ya a instancias como judiciales, los jueces los dejen libres a narcotraficantes e igualmente a todo el andamiaje de, digamos, que utilizan el narco en el Ecuador como tal. Así es que veamos qué es lo que pasa y creo que el gran desafío del presidente Noboa es mostrar resultados ya en las próximas semanas y durante los 3 primeros meses. Va a depender, yo creo que muchísimo de lo que haga para evaluar hasta cierto punto y que la gente pueda tener, digamos, una cierta tranquilidad y una claridad de que no es una continuidad en lo que venimos teniendo anteriormente, sino que en realidad sí se está haciendo cambios realmente importantes. Doctor Polibio Córdoba, los grandes desafíos y expectativas de 2024, partiendo de un hecho. La semana anterior se ofreció ya los temas de la consulta popular. No se lo ha hecho. Anoche anunció la ministra de Gobierno que será en las próximas horas. Sin embargo, en un periodo tan corto, ¿cuáles debieran ser las prioridades y los desafíos que tiene doctor Córdoba? Yo considero que se debe hacer una consulta, comenzando primero preguntando a la población, pero como corresponde. ¿Cuáles son sus problemas? A los diferentes grupos, a las cámaras de la producción. Tiene que haber un mayor diálogo, pero inmediato, ¿no? Para que se vea qué mismo es lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, cuando nosotros siempre les preguntamos a ellos, diga, ¿qué es lo que más le preocupa y qué es lo que se debe resolver? Claro, nunca dejan de mencionar el problema de la economía, el problema del desempleo, el problema de la falta de ocupación, que eso es clarísimo, la falta de producción. Las empresas en el año pasado sufrieron una situación de parálisis tremenda y con un gobierno que no tenía con qué pagar a los municipios y también a las diferentes empresas con las que trabajaba. Y luego, pues, el problema de la inseguridad, que eso lo hemos medido y lo seguimos midiendo todos los días. La inseguridad encabeza realmente todos los problemas. 44% de los problemas son los de la inseguridad, que antes era del 6%. Incluso superior a la falta de empleo y con la pobreza del 33%. La población ecuatoriana en este momento sufre un impacto terriblemente grande del avance del sicariato, del homicidio y el crimen organizado, todo lo cual impacta en su percepción y expectativas hacia el futuro. La realidad ha experimentado un significativo aumento de cárceles, por ejemplo. 35 eran, ahora son 53. Capacidad para albergar a 30,000 personas, sin embargo, se tienen más de 40,000 a diciembre del 23. Según la última investigación del Observatorio de Crimen Organizado, se ha incrementado en el Ecuador la inseguridad, el crimen organizado, al punto que es el tercer lugar en el hemisferio. Ocupa el Ecuador, el tercer lugar en el hemisferio. Y entre los 11 países más peligrosos del mundo, con una criminalidad de 7.07% en el índice global del crimen organizado. Después de países como Myanmar, después de países como Irak, como Afganistán. Entonces, en esto yo creo que es importante que se tome en cuenta un trabajo como corresponde. Y hemos conversado con varios formadores de opinión, que también no nos acercamos solamente a la población, desde luego en general, pero con los formadores de opinión. Y ellos están pendientes. El análisis es general. Nosotros hacemos foros todas las semanas y vemos qué es lo que se tiene respecto de lo que se habla de la consulta. Primero dicen, bueno, no se debe, pues, ni siquiera detener en lo que se refiere a la organización plena del gobierno, debidamente en todos sus campos,
en la relación que tiene que haber entre la Asamblea y el Legislativo y el Poder Judicial, que ha sufrido una crisis tremendamente grande. Entonces, ven que se manejen las cosas de tal forma de enfrentar lo más grave, la inseguridad y el narcotráfico. Implementar un plan integral que aborde las causas de la inseguridad y para fortalecer la policía y las fuerzas militares. Hacer efectiva la cooperación internacional para combatir el narcotráfico. Aumentar la inversión en educación y en educación para prevenir la delincuencia. Las estrategias para proteger y fortalecer a las familias. En el campo judicial, eliminar una serie de organismos manipulados para la elección de autoridades y jueces probos. Un marco jurídico sólido y estable que garantice la transparencia del sistema judicial. Revisión por ejemplo, de algunas regulaciones en el país que ya son pues caducas, y sobre todo no olvidar, es que te digo, mirar las cuentas nacionales, son tan terribles. En el Ecuador tiene que pagar 23.622 millones de dólares entre los años 2024 y 2029. Para entender la magnitud de esta cifra, hay que ver cómo es lo que se están obteniendo los ingresos. Me parece, Miguel, que falta el análisis profundo de esa realidad. Cuando se ve rápidamente los indicadores los que vive el país, una tasa de decrecimiento para el 2024 del Producto Interno Bruto, la deuda externa 75.000 millones de dólares, ¿no? La deuda pública pues ha crecido de tal manera que es más del 64%. Tenemos solamente pensar lo que ha sido el Ecuador de los últimos años. Como estamos haciendo un análisis de nuestros 50 años de actividad, en el año 1972 cada habitante debía $50 en la deuda externa por habitante. Ahora deben $4.194. Le digo, las cifras son de tal magnitud. La migración. Se han ido en este año muchos más ecuatorianos afuera, aunque sus remesas han aumentado. Eso vale la pena darle el valor que debe hacerse. Se han recibido 5.300 millones de dólares. Y claro, como se ha dicho, no tenemos que ser francos. Eso dijo el presidente actual en una reunión frente a diferentes organismos internacionales y la banca. No sabemos cómo vamos a estar en los años 24, en los años 25, 26 para pagar la deuda. Riesgo país, de lo que estaba en 758, 2.165 puntos. Entonces, yo creo que es necesario de que se organice de tal manera las cosas para que esa consulta popular, que sí debe hacerse, comience con una consulta interna en todos los diferentes sectores y mirando como debe mirar al país en especial, decir qué es lo que se debe consultar. Es importante aquello, pero no lanzarse simplemente pensando en qué es lo que va a haber en el año 2025 en cuestión política, sino en cómo resolver el problema actual desde ahora. Este es un periodo corto, pero no porque sea corto puede dejar de ser una muestra de eficiencia y de verdadero trabajo en el país. Claro, se necesita precisiones en el caso de la consulta popular y también oportunidad. Corre el tiempo y el desgaste de un gobierno es normal, Sebastián. ¿Qué debiera hacer la consulta popular y cuándo anunciar? Cuando el propio gobierno ha dicho la semana anterior no se concreta, ahora dicen que mañana o máximo miércoles. ¿Por qué no anunciarle al país los temas de la consulta popular? Sí, yo creo que en los temas de la consulta popular el gobierno debería ya comenzar a anunciar y posiblemente preguntar sobre temas que yo diría deberían ser claves, neurálgicos y sumamente estratégicos e importantes para el país. Tal vez en el ámbito, por ejemplo, más importante que tiene que ver con el tema institucional, en un tema de una reforma política. Por ejemplo, el papel que cumple este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido un desastre, en realidad, digamos, invento que hizo el correísmo con la Constitución del año 2008, que lo único que sirvió básicamente es para crear una instancia paralela controlada por la fuerza política y que permita tomarse la justicia en las principales instancias de control.
Eso, por ejemplo, ha sido un factor nefasto para el buen funcionamiento de la institucionalidad y la democracia. Creo que ese es, por ejemplo, un tema clave. Creo que igualmente en los temas, por ejemplo, que son claves, es el tema, por ejemplo, de una reforma al Código del Trabajo. Es decir, hay aspectos que tienen que tomarse en cuenta como que es un aspecto que puede ayudar a mejorar la empleabilidad y las plazas de empleo a nivel nacional. Yo no creo que una consulta popular debería ser para preguntar 10, 15 preguntas, como en un principio han mencionado ciertos voceros del gobierno, sino deberían ser 3, 4, 5 preguntas, no más de esas, y claves. Es decir, que la ciudadanía no crea que eventualmente esta consulta popular es un engaño o simplemente es una especie de plebiscito para ver o medir la popularidad del gobierno del presidente Noboa, o que le permita eventualmente esta consulta al presidente Noboa decir, no, yo tuve un apoyo en buena parte de las preguntas, así es que yo endoso ese apoyo y miren, mi gobierno tiene este nivel de popularidad y de legitimidad. Creo que sería un error. Yo creo que todos los ecuatorianos eligieron, la mayoría de ellos, al presidente Noboa justamente por su juventud, sus nuevas ideas y por su equipo de trabajo. Es decir, básicamente creo que todos los ciudadanos un poco estamos como confiando en que el presidente Noboa se ha rodeado de los mejores profesionales que tiene el país en cada uno de los campos y que cada uno de ellos, me refiero a cada uno de los ministros, va a cumplir un excelente papel y va a tener, digamos, resultados que mostrar en un corto tiempo. Así es que un poco esa es la expectativa que deberíamos tener. Pero hay aspectos que eventualmente se necesitan, digamos, una decisión popular y que puede ser clave sobre el tema de la empleabilidad, el tema del trabajo, de una reforma del Código del Trabajo, como le comentaba, tal vez algo relacionado con el tema de la inseguridad o la seguridad. Y yo creo que otro aspecto que me parece clave, y es el que yo de alguna manera he mencionado, es justamente lo que tiene que ver con el tema de una consulta sobre el tema de la reforma política. Es decir, yo creo que el país, como está, digamos, funcionando con esta constitución, tiene de alguna manera algunos problemas y que no solamente residen solamente con el quinto poder, sino una reforma eventualmente, quién sabe, integral. Mire usted, los partidos políticos no funcionan o no son lo que deberían ser. Tenemos una ley electoral que tampoco no permite que las elecciones de alguna manera sean o se realicen de manera justa, competitiva y de manera limpia y transparente. Es decir, yo creo que deberían apuntarse a 3, 4 temas claves, pero que sean temas claves sobre los cuales eventualmente a veces no puede haber apoyo en una asamblea o que pueden ser conflictivos y que se requiere necesariamente una expresión, una voluntad del pueblo sobre esos temas. Bien, estaremos pendientes para las próximas horas de los temas de la consulta popular y les convidaremos para hacer análisis al director de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba, y al politólogo Sebastián Mantilla Vaca. Muchas gracias por este aporte este martes 2 de enero. Muy gentiles. A usted, Miguel, muchas gracias. Buen día. Gracias, Miguel. Con esto cerramos la primera jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, muy amables, le renovamos el deseo de un venturoso 2024. Y recuerden, el país no va a cambiar si primero no cambiamos nosotros. Primero, el cambio personal para ir a un cambio institucional, que es en lo que debemos trabajar. Muy buen día, feliz martes, felicidades a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.